Es que cuando uno busca de Dios, es cuando saber qué estoy haciendo, si lo que estoy haciendo es de Dios, es que paso tiempo con el Señor, paso tiempo con el Creador. Y todos nosotros pudiéramos hacerlo. Y vas a saber con exactitud, lo vas a saber que cuando alguien diga que está enfermo de esto y alguien se enfermó de esto otro, o alguien se murió de esto otro, ni siquiera vas a tener tiempo de tener miedo. Cuando sabes que la palabra de Dios está dentro de ti. Muy bienvenido a un episodio más de La Verdad Sin Filtro con Ignacio y Nubia Hughes. Pero esta vez sin Nubia Hughes. La verdad es que tenemos un horario en estas últimas semanas bastante ocupado, por eso se ha seguido las transmisiones los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Arizona. Hemos estado subiendo el equipo de multimedia, Ministerios Palabra de Fe, ha estado poniendo otras enseñanzas que hemos grabado aquí en el santuario de la iglesia. Hemos estado sumamente ocupados y estuve en las semanas pasadas 2 semanas viajando para el área de Phoenix, predicando por allá y promoviendo el libro acerca del nuevo nacimiento, etc. Tengo unas preguntas que voy a contestar, pero un tema que quiero hablar en esta sesión. Bien, espero que para en la próxima sesión o las próximas Nubia pueda estar conmigo. También hemos estado ocupados, pero ella me ha estado cubriendo aquí en la iglesia cuando no estoy. Gloria a Dios. Y hay veces que salimos los dos y nos cubre todo el equipo que tenemos de líderes o personas que nos ayudan a enseñar la palabra. Bien, una de las preguntas que tengo, parece que esto lo fue a través de Facebook. No sé en qué plataforma, puede ser la de Ignacio y Nubia Hughes o la de Ministerios Palabra de Fe. Julio Vilches pregunta, ¿me puede explicar cuándo es y cuándo oras en otras lenguas? En otras palabras, ¿cuándo es orar en otras lenguas? ¿Y qué te hace recibir las otras lenguas? ¿Y tú cómo recibiste el Espíritu Santo? Bueno, todo esto es por fe. Si una persona ya nació de nuevo, si necesitas nacer de nuevo, si ya tienes el Espíritu Santo, entonces ahora por fe vas a hablar en otras lenguas. Si quieres hablar en español, en inglés o en cualquier otro idioma que hables, va a ser muy difícil. Es el Espíritu Santo el que da el habla. Sí. Pero hay algo curioso aquí de lo que quiero hablar también. Hoy estamos en tiempos que al momento que estamos grabando esto está la guerra de Irán, está los Estados Unidos, la guerra de Ucrania, la guerra contra Ucrania y Rusia, etcétera. También la guerra de Irán está involucrado Israel. Y hace unos días hubo una reunión entre el presidente de Ucrania, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Zelensky de Ucrania y el señor Trump aquí de los Estados Unidos. Así a simple vista pudiera ser que, y no estoy profetizando, no estoy diciendo que el Espíritu Santo me dijo, nada de eso. Simplemente a simple vista pudiera ser que estamos pudiéramos, nota que dije pudiéramos, no sé, entrar a una tercera guerra mundial muy pronto. Esta es mi opinión personal, debo aclarar que es mi opinión personal. Y como sea, estamos en tiempo aquí en los Estados Unidos de elecciones de medio término. Y los demócratas van a querer aprovechar los precios de la gasolina, el diésel, etc. ¿Cómo es que nosotros reaccionamos? Estoy hablando ahora como hijos de Dios y como creyentes. No podemos reaccionar en temor. Y te vas a sorprender que hay miles y miles de cristianos, cientos de miles de cristianos, cientos de miles de iglesias que están en temor. Pero tienes que estudiar lo que dicen las Escrituras. Y aquí vamos a voy a hablar de algo individual, algo personal, aprovechando la pregunta esta. No sé si fue casualidad o así nos dirigió el Señor, pero lo que voy a hablar la base del versículo que voy a usar está en Jeremías, en el capítulo 10, en el verso 23. Y lo voy a leer y solamente usted va a ver la referencia en su pantalla. Véalo usted ahí en su Biblia. Conozco Jehová, Jeremías 10:23, conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino, note, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.
Gloria a Dios. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesucristo a fluir y a hablar la verdad de lo que quiero decir. Ayúdame y ayúdanos a los oyentes a recibir con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu humilde la palabra de Dios. Conozco a Jehová, una vez más lo voy a leer, que el hombre no es señor de su camino. Nota, si leo la primera parte del verso 23, la palabra Señor está hablando de que tú eres el dueño, el amo. Tú no eres dueño de tu propio camino. El camino está hablando de tu estilo de vida. Y hay miles de cristianos que la razón que viven en temor es porque ellos están haciendo literalmente, perdón la expresión, lo que les pega su real gana. Ellos no consultan a Dios, ni siquiera saben cómo oír la voz de Dios. Hacen lo que quieren hacer porque son influenciados más bien por el internet, las redes sociales. Si yo estoy viendo algo constantemente, lo que esté viendo me va a influenciar. Donde pongas tu atención te va a dominar. Acuérdate siempre de este principio. Donde tú pongas tu atención es lo que te va a dominar. La doctrina más peligrosa, voy a decir esto, que hay ahora mismo en el cuerpo de Cristo, es la doctrina más peligrosa que hay en el cuerpo de Cristo. Es la doctrina que es la doctrina de la falsa gracia. El mensaje de gracia se ha popularizado como nunca en los últimos 16 años, más o menos. En los últimos 16 años, del 2010 hacia acá, empezó a tomar una fuerza tremenda. Y aunque yo predico mucho en el área de la gracia de Dios, predico el mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo, puedo discernir y puedo ver literalmente cuando alguien, y hay muchos en este momento, alguien está predicando un mensaje de falsa gracia. Así como he podido discernir gente que predica un mensaje falso de fe. Por ejemplo, cuando en el área de la fe, cuando alguien te está diciendo que ves un carro, o ves una casa, o ves una mujer o un hombre, y que lo clames por fe, y que ese hombre va a ser tu esposo, o esa mujer va a ser tu esposa, o esa casa va a ser tuya, porque lo declaraste por fe. Y luego, muy importante, tienes que decir en el nombre de Jesús. ¿Sabes que te están enseñando un falso mensaje de fe? Cuando te dicen que todo se trata de que tienes que tener cosas y luego te vas y te endeudas porque tienes que tener cosas, porque si manejas un carro que no sea nuevo, entonces no estás en fe y no crees en prosperidad, te están enseñando un falso mensaje de prosperidad. El evangelio es prosperidad en sí. Prosperidad, una de las definiciones es avanzar. ¿Sí? Vas a avanzar, vas a prosperar, pero es en todas las áreas. La tercera de Juan 2 dice así, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? Que tengas salud, así como prospera o así como va renovando tu alma, como prospera tu alma. Note que la prosperidad de Dios entonces es una prosperidad integral, completa. No solamente dinero, de hecho dinero es el área más baja que hay. ¿Por qué razón? La razón más importante es porque el dinero es una herramienta. ¿Sí? Y tú no fuimos llamados a amar al dinero. Fuimos llamados a amar a Dios, como Dios nos ama a nosotros. El dinero es muy importante. También debo decir, para no caer en el lado tradicional religioso, que el dinero es muy importante porque vivimos en una sociedad financiera, en una sociedad mercantil. Todos los días dinero se mueve en todas partes del mundo. Para poder mantener la página al aire, la página de internet, para poder editar videos, para poder comprar todo el equipo que usamos para grabación y transmisión, se necesita dinero. Se necesita dinero para mantener la luz, pagar la luz, el aire acondicionado, etc. Sin duda alguna, dinero es muy importante. Pero hay una diferencia entre predicar prosperidad bíblica, prosperidad financiera, de una manera bíblica, a predicar materialismo secular. Sí, la bendición de nuestras vidas empieza por Cristo en nosotros. No, la bendición no empieza por otra cosa más que si tú y yo estamos bendecidos por Cristo, por el Señor Jesús en nosotros, y de ahí se desprende lo demás. No estoy ni criticando dinero ni el mensaje de prosperidad, porque a mí me han puesto en esa categoría. A mí mis críticos me han puesto y me dicen que soy un predicador de prosperidad, y yo lo recibo y lo acepto.
Porque prefiero que me digan predicador de prosperidad a que me digan predicador de pobreza. La palabra predicar quiere decir proclamar. Imagínate que esté proclamando pobreza. La pobreza es parte de la maldición de la ley. Amén. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aleluya. Sin embargo, también hay personas que se han extraviado en esta área del dinero, han cometido fraudes, han defraudado sus iglesias, defraudado gente. Al momento que yo estoy hablando, hay hasta pastores que están en la cárcel por hacer fraudes con dinero a gente, a personas. Se han ido a extremos. Sí, Dios no nos llamó a eso. Amén. Hay un balance. Bueno, entonces hay un balance en la gracia de Dios también. Hay un balance en el mensaje de fe también. Si, por ejemplo, tú eres de los que usas gracia y últimamente ves tu vida, ya no lees la Biblia, porque pues te dicen que son obras, ¿ves? Leer la Biblia. Ya no confiesas la palabra de Dios. Ya no oras en otras lenguas. Ya no vas a la iglesia como ibas antes. Ya no sirves como servías antes. Si es que ya no sirves, y si es que estás sirviendo, sirves mediocremente. Llegas tarde, no hay un empeño en servir con excelencia. Entonces estás usando gracia más bien como una ocasión para caminar en la carne. Y gracia es espiritual y la carne es algo literalmente carnal. Es algo natural, carnal. Más bien te estás haciendo tonto. Amén. Estamos hablando la verdad sin filtro aquí. Te estás haciendo el tonto y estás usando esto para tu beneficio. Y creo, no solamente tú si lo estás haciendo, los que están predicando eso. Porque hay personas que predican, por ejemplo, el amor de Dios. Yo predico el amor de Dios, pero te dicen que todo va a estar bien porque Dios te ama. Bueno, en el 2001, yo empecé a predicar el mensaje de fe en el 2001, cuando vivía en Mesa, Arizona. No estaba pastoreando todavía, pero empecé como predicador, como maestro. Y mi pastor que está en el cielo me apoyó y me dio una licencia. En aquel tiempo las licencias ministeriales eran, no sé si así eran o así me la dio, era un papel donde decía de dónde venía yo y quién era yo y quién era mi pastor y quién era mi iglesia, etc. Bueno, cuando hay personas que han usado mensaje de fe para enseñar mal, el mensaje de prosperidad para enseñar mal, aunque todo esto tiene que ver con el evangelio, como la gracia de Dios. Y si tú vas a usar eso y vas a vivir carnalmente, te estás haciendo el tonto. Así de simple y sencillo. Pero si la gracia de Dios te ha hecho, si entender la gracia de Dios ahora te hace leer más tu Biblia, ir más a la iglesia, ser más generoso, ser más dador, es porque estás buscando más de Dios. Es porque estás pasando más tiempo en el Señor. Es como sanidad. Te voy a poner un ejemplo como sanidad. Hay personas que quieren nada más que alguien ore por ellos y que si ocurre una desgracia le llaman a alguien por teléfono para que oren y vean un milagro y ya. Te voy a decir una cosa, milagros no cambian a la gente. Yo he visto gente recibir milagros, literalmente familiares de ellos levantarse de los muertos y después de un tiempo volverse a alejar de las cosas de Dios. Milagros no te cambian. Ahora yo creo en milagros. Pero es la palabra de Dios la que va creciendo dentro de ti, es la que va a hacer un cambio. Cuando entiendes cuánto Dios te ama, entonces lo vas a buscar. Cuando sabes y entiendes que en lo natural es imposible que Dios te amara, porque no eres, por más que te quieras justificar y decir, no, es que yo hago esto y yo hago esto bien y yo esto y soy un excelente servidor, llego temprano a la iglesia y todo eso debemos de hacerlo, pero debemos de hacerlo por fe, motivados en el amor de Dios. Quiero decir, a mí me gusta llegar temprano porque creo que debemos de tener un espíritu de excelencia. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de excelencia es el espíritu de Cristo que vive dentro de nosotros. Amén. Pero si yo uso la gracia de Dios, digo, no, creo que Dios me ama igual. No importa si llego temprano, si llego tarde, Dios me ama igual. Estoy mal entendiendo gracia y estoy usando mal gracia. La estoy usando mal. Amén. Una de las áreas es que debemos de ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y no podemos hacer lo que querramos hacer. Tenemos que hacer lo que Dios dice en su palabra. Y tenemos que hacer lo que somos dirigidos. Y si quieres saber algo, si tienes dudas de, bueno, esto será de Dios, muy sencillo. Pasa tiempo en la palabra escrita. Todo lo que Dios dice aquí está en la palabra. Y también te da testimonio
pero es porque pasas tiempo. Te voy a decir cómo no vas a oír de Dios y cómo pueden ser simplemente deseos de tu mente, porque donde pases el tiempo te va a dominar. Por ejemplo, si tú eres de la clásica persona, que, permítame un momento. Usted es de la clásica persona, tú eres de la clásica persona que se levanta en las mañanas, lo primero que haces es tomar el celular, el iPad, la computadora para ver las noticias o revisar mensajes. Eso es lo primero que haces en las mañanas. Y luego de esto, durante el día está ding, ding, ding. El celular sonando. Vives de ding, ding, ding todo el día. Vives de revisar mensajes, revisar esto, el otro. Ver vídeos. No le hace que sean cristianos. Y luego contestar otros mensajes de familia, grupos de WhatsApp y esto. Y se te va el día y el trabajo y esto, otro. Y luego llega la noche y lo último que ves es el celular, revisando mensajes, grupos, viendo fotografías de otras personas en sus perfiles de Facebook o de Instagram o lo que sea. Tú no estás oyendo la voz de Dios. Tú estás oyendo de lo que te estás alimentando. ¿Sí? Te lo voy a decir una vez más, creo que lo he dicho en las otras sesiones. Pero algo que yo en lo natural o algo que yo no quiero hacer, yo no quiero ni pastorear ni quiero predicar la palabra. No estoy necesariamente interesado. Estoy interesado en Dios. Y en lo natural tal vez quisiera estar haciendo otros negocios, pero no necesito estar aquí. Pero entre más busco de Dios, solo el Señor me ha guiado y me ha dirigido a lo que hago. Hay muchos predicadores. Hoy en día hay predicadores con llamado y sin llamado. Está mal que estén alguien predicando sin llamado, sí, pero de todas maneras lo van a seguir haciendo. Entonces, si yo en este momento renunciara, no es como que yo soy muy necesario en el cuerpo de Cristo. Tal vez soy necesario para la gente que me oye, para la gente que me escucha. Mi punto con decir esto, para no traer un mal entendimiento a lo que estoy diciendo, es que cuando uno busca de Dios, es cuando saber qué estoy haciendo, si lo que estoy haciendo es de Dios, es que paso tiempo con el Señor, paso tiempo con el Creador. Y todos nosotros pudiéramos hacerlo. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo que ir al trabajo muy temprano. Bueno, ¿qué te parece en la noche? El tiempo que pasas viendo la televisión o el celular, pudieras pasar tiempo en el Señor. Y cuando pasas tiempo en el Señor, la palabra, el Espíritu Santo te va a dirigir a la palabra y te va a dirigir a ciertos versículos y vas a empezar a meditar. Cuando dice en el Salmos 91, caen a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no llega. ¿Sí? Y lo vas a meditar y vas a saber que ninguna plaga, Salmos 91, 10, ninguna plaga va a tocar mi morada. Y vas a saber con exactitud, lo vas a saber que cuando alguien diga que está enfermo de esto y alguien se enfermó de esto otro, o alguien se murió de esto otro, ni siquiera vas a tener tiempo de tener miedo. Cuando sabes que la palabra de Dios está dentro de ti y la palabra va creciendo. Yo he oído personas, Dios los bendiga y puedo entenderlo en mi mente natural, puedo entender que a veces pasan por situaciones, desgracias, algún familiar se va al cielo, mueren de alguna enfermedad o de alguna manera trágica y ellos piensan dentro de ellos, o algunos de ellos hasta lo expresan abiertamente, es si Dios hubiese querido hubiera sanado a fulano de tal o a fulana de tal. Si Dios hubiese querido. ¿What? Si no es Dios el problema. El problema somos nosotros. Ciertamente vivimos en un cuerpo mortal. Mortal quiere decir sujeto a muerte. Ciertamente vivimos en un cuerpo que se está desgastando todos los días. La Biblia lo dice, todo eso lo encuentras en la Biblia. Pero puedes retrasar los efectos de la vejez y del deterioro del cuerpo. ¿Sí? Es un cuerpo que está sujeto a muerte, es un cuerpo mortal. Pero puedes usar la palabra de Dios y retrasar esos efectos. Hablando vida, hablando lo que la palabra de Dios dice. No todos creen esto. Habrá gente, mis críticos me van a... De hecho,
en la sección de comentarios puedes escribir todas las críticas y puedes decir, comprobar por qué yo estoy mal. Me gustaría ver esos comentarios para en las próximas sesiones refutar lo que tú digas. Así que adelante, le hablo a mis críticos, adelante. Escriban todo, escriban Biblia y escriban los versículos y escriban las referencias para yo poder refutar. Amén. Y dice la Biblia que tenemos que estar preparados para presentar defensa. Entonces yo voy a defender lo que yo creo con la palabra de Dios. En amor, pero lo voy a defender. Y te voy a mostrar, porque la mayoría del cristiano de hoy es un cristiano pasivo. No le gusta crear problemas ni crear controversias, quiere que todo sea en paz. Y es imposible eso. Tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y hay algo que cuando alguien te está diciendo la verdad con la palabra de Dios, como en este caso mío, hay algo que pasa en tu mente, se llama guerra espiritual. Viene el diablo a perturbar tu mente y dice, ese hombre es mentira lo que está diciendo por esto y esto y esto. Y te va a traer a tu mente cosas en lo natural. Como si un familiar tuyo murió de alguna enfermedad, si tu tía, tu abuelita, tu primo, etcétera, se murió de esta enfermedad y este hombre está diciendo que no es así. Eso es una guerra espiritual que va a pasar en tu mente. Entonces tú vas a ir al internet y vas a ver este video y luego vas a escribir en la sección de los comentarios el por qué yo estoy mal. O sea, es que así es como trabaja esto, desafortunadamente. Hay varias razones. Tengo una serie que en la sección de los comentarios van a escribir o van a mostrar se llama esto los vínculos o los links, que se llama La voluntad de Dios es sanidad. Creo que la grabé en el 2017 o 2018 y hace muchos años la grabé para radio. Eso es en audio. Cada sesión es alrededor de 1 hora. Ahí te puedo explicar más cosas. En este momento el tiempo es más corto ahora mismo y no puedo usar tanto tiempo para explicarte, pero te estoy hablando así de una manera generalizada. Una de las áreas o de los problemas es que tenemos un cuerpo mortal. Enfermedades se quieren pegar porque vivimos en un mundo bajo maldición. Tú y yo no estamos bajo maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero eso no quiere decir que la maldición de la ley no exista. No quiere decir que el diablo no exista. Amén. Y es por medio de fe y autoridad que resistimos la enfermedad. Alguien me ha preguntado, ¿y usted se ha enfermado? Me he enfermado más en el pasado, no últimamente, gracias a Dios. ¿Sabes que en el tiempo del COVID yo nunca me infecté de COVID? Fui a orar por personas que tuvieron COVID. Estuve cerca de personas que tenían COVID, hablando con ellos y ellos en ese momento ya estaban infectados, pero no sabían. Jamás me enfermé. Gloria a Dios. Porque uno de los versículos que hice mío fue esto: ninguna plaga va a tocar mi morada, Salmos 91:10. Amén. Creo que es el Salmos 91:7. Caen a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no llega. Isaías 54, versículo 17. Dice la Biblia que yo voy a condenar toda lengua que se levante en juicio en mi contra. Tienes que hablar la palabra de Dios. Pero también tienes que ser dirigido por el Señor. Hay gente que se enferma porque están haciendo cosas que Dios no les dijo. Mira un ejemplo de esto. Esto es una verdad. A veces no sé cómo explicarlo de una manera mejor, pero últimamente, como dije, hemos estado tan ocupados que he estado trabajando 7 días a la semana, literalmente. Como algunos de ustedes saben, tengo un negocio en lo secular, tenemos animales, ganado, etc. Vivimos en una finca, en un farm, como le llamen, little ranch o lo que sea. Y entre el ministerio, el negocio, etc., a veces trabajamos 16, 17, 18 horas al día. Pero estoy haciendo lo que Dios me dijo. Y las fuerzas sobrenaturales se manifiestan. Claro que no son automáticas, tengo que usar mi fe. Pero cuando haces algo que Dios no te dijo, no importa qué tanta fe, entre comillas, digas, hables, confieses, no vas a ver ese resultado porque estás fuera de la voluntad de Dios. Amén. Estamos viviendo tiempos peligrosos espiritualmente. Al mismo tiempo estamos viviendo tiempos gloriosos espiritualmente. Todo depende en qué estés metido, dónde pases tu tiempo. Si aprendes a desarrollar empiezas a pensar en Dios, empiezas a pensar como Dios
y empiezas a pensar en Dios. Mira lo que dije, pensar en Dios y pensar como Dios, cómo piensa Dios. ¿Cómo piensas en Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo será Dios? ¿Cuánto mide de estatura? ¿Cómo? No me refiero a eso. Pensar en Dios es pensar en la palabra de Dios. Es alabarlo, es adorarlo, es entrar a su presencia constantemente en adoración, constantemente. Y el Espíritu de Dios te va a empezar a hacer correcciones en lo que necesites cambiar. La razón es para no darle lugar al diablo. Amén. Y no endurezcas tu corazón delante de Dios. Fíjese esto. En primera de Timoteo capítulo 4, en el verso 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. Apostatar quiere decir se van a alejar, escuchando espíritus engañados y a doctrinas de demonios. Yo conozco cristianos que les dices, oye, wow, ¿hace cuánto tiempo que no vas a tu iglesia? Y pueden pasar meses y te van a decir que porque están trabajando y que el trabajo. Yo trabajo, puede ser que el doble de horas que ellos y nunca falto a la iglesia. Y no estoy diciendo que Dios me ama porque venga a la iglesia o no. Dios me ama igual, punto. Pero es mi relación con Dios. Pero ellos te van a decir que el trabajo, entonces, quiere decir que el trabajo no se lo dio Dios. Y si les dices que están fríos, te van a decir que no. Ellos no estoy frío, no. Están más fríos que una pierna de muerto. En 1 Timoteo capítulo 4, ahora note, dice en el verso 1 la parte que dice, escuchando espíritus engañadores. ¿Qué están escuchando? Están escuchando palabras. Y doctrinas, enseñanzas de demonios. Una de ellas, la falsa gracia, es una doctrina de demonios. Te van a decir que no importa qué hagas. Te van a decir, no importa si no oras, Dios te ama igual. Claro, tontín, en amor. Amén. Dios nunca ha cambiado en el 2001. En los primeros meses del año 2001 y entre el año 2000 y el 2001, los primeros meses del 2001, yo vivía en depresión. Literalmente tenía depresión y tenía asma. Y Dios me amaba igual. ¿Y qué pasó? ¿Por qué sufrí de asma? ¿Por qué se desarrolló asma en mis pulmones? ¿Por qué tenía depresión si Dios me amaba igual? Dios no va a cambiar. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos, ni hay nada de lo que puedas hacer para que Dios te ame más. Pero sí hay cosas que tú puedes hacer o que yo puedo hacer para nosotros amar más a Dios. Amén. Y es pasar tiempo en la palabra de Dios. Olvídate, si pasas tiempo en la palabra de Dios, olvídate de qué voy a oír de Dios para hablarle a alguien más. Eso es un error de muchos cristianos. Quieren oír de Dios para hablarles a ellos. Espérate, tú no has salido ni de la enfermedad. Todavía no puedes. Yo conozco personas, cristianos, que son mucho más jóvenes que yo y no pueden dejar de vivir sin medicina humana. Ahí voy a explicar eso otra vez. Si tiene algo de malo. Una vez más, no es que tenga algo de malo, pero ¿cuándo vas a recibir sanidad por fe? No estoy condenando a nadie, pero tienes que empezar en algún punto. Pero la doctrina de demonios de la falsa gracia te van a decir, no importa, Dios te ama igual, tomes medicina o no. Pues claro, nadie está enseñando lo contrario. Yo jamás he enseñado en más de 20 años, creo que ya 25 años, casi 25 años en septiembre que voy a cumplir predicando el mensaje de fe. El primer mensaje lo prediqué en septiembre. En el mes de septiembre del 2001 en la ciudad de Gilbert, Arizona. Al siguiente miércoles en Chandler, Arizona. El tercer miércoles en Mesa, Arizona. Y el cuarto miércoles en Phoenix. Y ahí me fui. Después ya no eran otros días, eran los lunes en estudios bíblicos, eran los viernes, eran los domingos, era, en fin. Y no he parado hasta el día de hoy. Pero ese es mi punto. Yo jamás dije, si haces esto, Dios te va a amar más. Nunca he enseñado eso. Amén. Entonces, si oyes de Dios y si pasas tiempo, si dices, pero es que yo no puedo, hermano Hughes, en la mañana me levanto muy temprano, en las noches antes de acostarte. Apaga todo, quítale el ding y el dang y el dung a los celulares y el sonido y las notificaciones y
Y usa una Biblia de estas. También es bueno usar todavía una Biblia de estas. Y pasa tiempo alabando a Dios. Olvídate de pedirle algo, de pedirle por alguna necesidad. Olvídate de eso. Simplemente ámalo. Padre, vengo delante de ti a amarte, a darte gracias por cuánto tú me amas a mí. Y gracias que me amas igual como amas al Señor Jesucristo. Y gracias que soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Y gracias que soy amado por Dios. Y gracias que el Espíritu Santo vive en mí. Señor, gracias. Simplemente gracias. Te amo, te adoro. Tengo oídos para oír. Ora en otras lenguas. Abre tu boca y deja que el Espíritu Santo te dé las palabras. Lista tu Biblia, ten un cuaderno, una pluma para apuntar ahí lo que el Espíritu de Dios te hable. Escríbelo y pídele al Padre, dile, Padre, dame una referencia, 2 referencias bíblicas en base a esto, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Ya no tengo tiempo, pero hay 4 cosas que el Señor me habló y que creo por fe que lo estoy haciendo. 4 cosas que el Señor me habló en agosto del 2011. Solamente quiero estar seguro, pero fue el último miércoles de agosto del 2011. Creo que fue el día 30, el día 31. ¿Alguien me puede ayudar ahí en producción, en multimedia? Si pueden revisar el 2011, el último miércoles, creo que era 30 o 31 de... Lo tengo en mis notas, en mi celular, en el calendario. Pero el Señor me dijo, quiero que enseñes el mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo. Te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis a Apocalipsis. Cómete todo el cordero. Esas 3 expresiones. Quiero que enseñes el mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo. Te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis hasta Apocalipsis. Cómete todo el cordero. Amén. Y de ahí empecé esto es lo que enseño hasta el día de hoy. Empecé y no he terminado. ¿Por qué no he cambiado? Porque el Señor no me ha dado otras instrucciones. Siempre tienes que empezar con lo básico. Hay cristianos que, como dije, no han salido no pueden, tienen que depender 100% de medicina, porque Dios guarde, hermano Hughes, que pase tiempo que tenga que estudiar y orar. Dios guarde, hay gente que quiere que Dios le hable y le dan tiempo. Señor, háblame en estos 5 minutos antes de que empiece mi show de fornicación y adulterio en la televisión o algo así, o en las series ahora. Y si en estos 5 minutos, aquí estoy, Señor. Here I am. Aquí estoy, cámbiame, háblame, pero apúrate porque va a empezar mi show de fornicación y adulterio. O sea, entonces te llenas de marranada y media en tu alma. ¿Cómo vas a oír de Dios? No estás oyendo de Dios, estás oyendo tus deseos, lo que pusiste dentro de ti. Sí, te lo voy a hacer más práctico. Por ejemplo, si una persona me dice, oye, deberías de irte a Alaska a trabajar a X lugar, porque están pagando muy bien. Y luego a otra persona me dice lo mismo, deberías irte a Alaska porque en esta compañía están pagando esto y te vas a trabajar. Y deberías irte a Alaska. Y luego otra persona me menciona, fíjate que un primo mío se fue a Alaska y le ha ido muy bien, porque ahí está trabajando en algo. Fíjate que esto. Y luego después yo me pongo, sí, ¿dónde está esa compañía? Y luego busco en el internet de Alaska, esta compañía, y está pagando a tanto y esto y el otro. ¿Y sabes qué va a pasar? Paso días viendo vídeos de esa compañía o del trabajo ese en Alaska. Paso días viendo vídeos de Alaska y vi esto y oyendo y hablando con alguien, dejando que gente me hable de Alaska. ¿Sabes qué voy a decir? ¿Sabes lo que voy a terminar diciendo después de unos días? Dios me está hablando que vaya a Alaska. Porque tu alma también habla. Tu alma tiene una voz. El diablo tiene una voz. Y tu alma tiene una voz. Y el diablo va a usar tu alma también. Y vas a decir, Dios me dijo. ¿Por qué? Porque te llenaste de Alaska. Nada en contra de Alaska, man. Nada en contra de Alaska. Solamente
poniendo un ejemplo, lo mismo, tú puedes decir, Dios me dijo que me fuera a Minnesota o algo así, porque es todo lo que me la llevo pensando. Donde pongas tu atención te va a dominar. Tu pensamiento más dominante es lo que va a tomar, es lo que te va a dirigir en la vida. Por ejemplo, si tú quieres dejar de comer pastel, es un ejemplo, dices, bueno, creo que necesito perder algo de peso, pero el pastel de chocolate me gusta mucho y por eso no he perdido peso. Ese es un ejemplo nada más que solamente que estoy dando. Pero tú te la llevas viendo vídeos cortos de chocolate, de pastel de chocolate, vídeos largos de pastel de chocolate, vídeos en Instagram de cómo preparar un pastel de chocolate sugar free, con poca azúcar o con nada de azúcar. Y cómo preparar este pastel así. Y cómo esto, y cómo preparar este otro. ¿Sabes una cosa? Eventualmente, ese pastel de chocolate que estás viendo en vídeos o en tu mente, lo vas a tener en tu boca otra vez. Amén. Y nunca vas a poder bajar de peso, porque estás pensando en el chocolate. Hace un momento puse el ejemplo de Alaska, estás pensando en Alaska. Entonces vas a decir, Dios me está hablando y me dice que me vaya para Alaska. Muy bonito estado, pero estoy usando un ejemplo solamente. Como puede decir Texas, como puede decir California. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy pensando, eso estoy hablando, eso estoy pensando. Pero entonces, por lo contrario, ¿qué tal si empiezo a pensar en Dios y poner versos de la palabra de Dios y todo lo que hago es pensar en Dios? Entonces ahora Dios va a poner sus pensamientos, lo que Él quiere para mí, y los voy a hacer míos. Eso es lo que quiere decir el Salmos aquí, Salmos 30. Quiero que tú lo veas ahí en la palabra de Dios. En el Salmos 37, en el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero nota antes que dice confía en Jehová, verso 3. Confía en Jehová, 37:3 de los Salmos, y haz el bien y habitarás en la tierra y te vas a apacentar, te vas a alimentar de la palabra, de la verdad. Es apacentar, es alimentar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Entonces te vas a deleitar a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Hay gente que ha usado este versículo de deleítate en Jehová y te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y nada más se enfocan en las peticiones o en los deseos. Y dicen, es que tengo este deseo, seguramente es de Dios y Dios lo va a cumplir. No trabaja así. Este deseo realmente no es tuyo, este deseo es de Dios. Pero lo haces tuyo. Pero para hacer tuyo el deseo de Dios tienes primero que pensar en Dios. Olvídate de lo demás, olvídate de que esto y que voy a hacer esto otro y que me voy a dedicar. No. Piensa en Dios nada más. Y cuando te llenas de Dios, entonces vas a saber exactamente qué hacer, y no solamente eso, sino que va a haber pequeñas correcciones, porque el Espíritu de Dios te puede decir, lee más tu Biblia, hijo, hija, lee un poco más tu Biblia, pasa tiempo conmigo. Que si el Señor te dice, hija, hace mucho que no oras en otras lenguas, que no pasas un tiempo, simplemente siéntate en el sofá, no pienses en nada, fluye en otras lenguas. El Espíritu de Dios te puede decir eso. La falsa gracia te va a decir que no. Pero te están mintiendo, son doctrinas de demonios. Algunos predicadores de esos están endemoniados, ten cuidado con ellos. Si tú pones la palabra dentro de tu corazón, entonces todo lo demás va a venir por añadidura. Vas a leer tu Biblia, vas a ir a la iglesia, vas a servir con excelencia. No vas a decir, no, pues yo quiero servir ahí y voy a servir con mis reglas. No, eso lo hace una persona carnal. Pero si Dios te dice que sirvas en ese departamento o en ese ministerio, nada, ¿cuáles son los requisitos? Entonces tú te vas a someter. Amén. Una vez, esta persona que trabaja para un ministerio de talla internacional, iban a tener una conferencia. Y uno de los líderes me llamó y me dijo, hermano Hughes, quisiera que viniera a ayudarnos para que fuera usted ministro de sanidad. Y tenían varios ministros de sanidad, gente que ministraba sanidad, es todo lo que quiere decir.
Entonces teníamos juntas en la mañana, había reuniones en las mañanas, teníamos juntas a las 7 de la mañana. Y nos decían, así y así, así vas a ministrar. Nos dieron ciertas clases. Yo pude haber dicho, hey, yo tengo tantos años de pastor y tantos años de maestro y he ministrado sanidad también en otros lugares. Se me hace un poco ridículo eso. ¿Te imaginas? Iba a estar fuera de orden yo. Sí. Pero si Dios me dijo, ve y apóyalos, entonces ¿quién soy yo para decir no me gusta esto? Eso lo hace el carnal, el endemoniado, el que está influenciado por demonios en la mente, el que está lleno de orgullo. Una persona llena de Dios se somete. Si Dios te dice, ¿qué importa? Si Dios me dice que sirva aquí, que haga el aseo, voy a hacer el aseo. Punto. Y lo voy a hacer lo mejor posible, con excelencia para Dios. Amén. Así de simple y sencillo. El amor de Dios te va a dirigir. El amor de Dios, si lo recibes bien, el amor de Dios te va a dirigir. A través de la fe, el Espíritu Santo, etc. El amor de Dios te va a dirigir. El amor de Dios no es libertinaje. Amén. El amor de Dios te va a dirigir. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque Dios es amor. Y si Dios te ama, Dios sabe qué es lo mejor para ti. No quieras hacer tú lo que tú piensas que es lo mejor para ti. Amén. Gloria a Dios. Revise la serie, está gratis. La voluntad de Dios es sanidad. La grabé hace unos 8 o 9 años atrás. 2017 por ahí, 2018. Usted puede oír esa serie completamente gratis en el canal de YouTube de Ministerios Palabra de Fe. Muy bien. Gloria a Dios. Esto fue una edición más de La Verdad Sin Filtro. Dios le bendiga. Puede mantenerse conectado con nuestro ministerio descargando gratuitamente nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play. Para más información acerca de nuestro ministerio, visite nuestro sitio web en mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Si reside en México, puede comunicarse con nosotros al 662-168-5720. También puede enviarnos un correo electrónico a info@mpfccc.com. Si desea convertirse en un socio en la fe de nuestro ministerio, puede registrarse a través de nuestro sitio web o directamente en nuestra aplicación.